Recordatorio. No dice, no dice hipertrofia concéntrica, dice dilatación ventricular. Bueno, como acá dice dilatación ventricular, ¿quién me diferencia el concepto hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica? Yo, doctor Jonathan Mendoza. Ya, vamos, Jonathan, ¿me escuchas? La hipertrofia concéntrica es engrosamiento del miocardio y la excéntrica es la dilatación. O sea, hay hipertrofia, pero son más delgadas y se dilatan. Y Ya. una de ellas va a ser la concéntrica, se causa por sobrecarga de presión y la excéntrica se causa por sobrecarga de volumen. ¿Y este qué es? Sobrecarga de volumen. Bienísimo. Entonces, anótese, por favor. Ok, ¿Ya doctor. encontró, Lucas, ya encontró? Sí, doctor, ya lo encontré ya. Ya, dícteme. Jonathan se Dices anota. que, dices que la insuficiencia mitral aguda puede ocurrir por ruptura de cuerda tendínea valvular, como en una ¿Ya? carditis infecciosa o enfermedad reumática, por compromiso del músculo papilar, como una Espere, espere, isquemia espere, o espere, espere, infarto. espere, espere, espere. Me gustó algo. ¿Qué lleva a la lesión de músculos capilares? Una isquemia o infarto agudo al miocardio. Mire, ¿cómo estamos haciendo nuestra diapo? Perfecto. ¿Y de cuerdas tendinosas? ¿Quién lo lesiona? De las cuerdas tendinosas, una Acaba de endocarditis leer. infecciosa, una ¿Ya? endocarditis infecciosa, ¿Ya? trauma y enfermedad reumática. Perfecto. Quedó mejor, ¿no? El mapa, el dibujito. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, eso, siga leyendo. Ok. Músculo papilar isquemia, infarto agudo del miocardio, trauma, absceso miocárdico y por perforación de los velos, que puede ser por una endocarditis infecciosa y por un trauma también. Eso sería, doctor, en las agudas, en la causa Perforación de insuficiencia mitral. de los velos por, Sí. por, Endocarditis infecciosa, por endocarditis infecciosa perfecto, y trauma. y o trauma. Ya. Entonces, esto es para referirnos a las de etiología y de las crónicas. Bien, dice, se habla de las crónicas que pueden ocurrir por procesos inflamatorios, enfermedad reumática, enfermedad del colágeno, infección por endocarditis infecciosa, por procesos degenerativos o mixamatosos, y otras causas pueden ser la calcificación del anillo valvular, prolapso de la válvula mitral, dilatación del anillo, ruptura o disfunción de cuerda o de músculo papilar, trauma, enfermedad reumática, isquemia o infarto o absceso miocárdico. Ya. Está bien. Vamos a dejarlo así. Ya. Bien. Acá voy a trabajar ahora con el concepto que nos traía Jonathan. No lo vi que se anotó, Jonathan. Ya me noté, doctor. Ya, perfecto. No puedo dejar de tragar. Comiste. Ya. Ya voy a bañar. Hay un teléfono que está sin. En serio. Doctor, buenas noches. Consulta antes que avance hacia la crónica. Ahí en la etiología de la insuficiencia mitral también entraría de la congénita. Claro, si causa. O sea, la pregunta que usted me hace, cualquier patología que cause lesión
Cualquier patología que cause lesión, sí, claro que sí. Sí, aquí tengo mis apuntes y también la Lesión de coaptación o una lesión de aposición, ya causa insuficiencia mitral. Ya, este detallito para todos porque quiero repasar la parte de insuficiencia cardíaca. Por eso es que estoy haciendo un hincapié acá. Entonces, yo tengo acá mi ventrículo. Aquí está el ventrículo. Cuando yo tengo estados de insuficiencia, en este caso mitral, o tengo estados de insuficiencia aórtica que hacen de que también haya más líquido en el ventrículo izquierdo. Todo lo que sean estas dos insuficiencias me están generando que el ventrículo izquierdo se vaya dilatando. Entonces, primero teníamos este diámetro, luego tengo este diámetro, así se va dilatando, y luego tengo este diámetro exagerado. Entonces, la sobrecarga de volumen es la que causa la dilatación. En cambio, aquí hago una raya, tengo estenosis aórtica, se tiene que generar mayor presión o hipertensión arterial acá, vasoconstricción. Esta mayor presión que yo tengo que generar va a hacer que tengamos una sobrecarga de presión y esto va a causar que haya una hipertrofia de tipo concéntrica. Entonces, pero esto es para hipertensión o para estenosis. En cambio, todo lo que sea, digamos, esta sangre se va para arriba, luego va a regresar más sangre, me va a dar más volumen, tanto la insuficiencia mitral como la insuficiencia aórtica, esto me va a generar una miocardiopatía dilatada. Entonces, aquí tendríamos eso, aquí tendríamos lo siguiente. Así. Esto sería así. A ver. Ya, entonces les decía, acá vamos a llenar un poquito los datos. Miocardiopatía dilatada se relaciona con sobre de volumen. ¿Listo? Entonces, esto va así. Miocardiopatía, miocardiopatía.
dilatada se relaciona con sobrecarga de volumen. Listo. ¿Y quiénes son estas miocardiopatías? Insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica. Y eso hace que los diámetros aumenten. Ya, cualquiera de las dos. En cambio, la miocardiopatía hipertrófica, no. Sí, miocardiopatía hipertrófica concéntrica se relaciona con hipertensión arterial o estenosis aórtica. Listo. Ya, entonces ya eso está aclarado. El remodelamiento del ventrículo izquierdo, la insuficiencia mitral lo va transformando en forma esférica, tanto en sístole como en diástole, causando dilatación. Ahora sí. Ahora, acá va a ser la pregunta la siguiente. Que la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la explicación para que la miocardiopatía dilatada cause insuficiencia mitral? Y en base a este texto, me tendrían que explicar. Entonces, ¿cómo explicaríamos esto? Puede ser porque el corazón va cambiando su forma, se vuelve esférico y eso causa igual que el anillo y las papilas se cambian su estructura. Aquí está la El aumento de respuesta. presión, doctor, hace que se dilate. No. No es el aumento de presión. Faltó eso. No. No es el aumento de presión que lleva a la dilatación. ¿Qué es? Exacto. No Ah, es ya, sobre dilatación. Aquí estamos hablando de sobrecarga de volumen. Ya, entonces, ¿qué pasa con esa sobrecarga de volumen? Una remodelación ventricular, ¿Ya? haciendo que haya una hipertrofia excéntrica del ventrículo. ¿Ya? Doctor, si el ventrículo se Espere. dilata, Un segundito, que termine su compañero. ¿Qué En más? casos agudos se puede observar como bueno, dicen lo que dice era que podía haber una onda B prominente y se puede transmitir el aumento de la presión hacia el pulmón. Ya, pero estaba bien al comienzo. Quedó incompleto. De nuevo, ¿quién Yo, empieza de nuevo? No está yo, completo. doctor Jonathan Mendoza, Jonathan, lo escucho. a ver, hay una remodelación ventricular y al haber esa remodelación ventricular, como se modifica la estructura del ventrículo, también se va a causar dilatación del anillo, se van a tironear las valvas, va a haber Ya, alteración de los... espéreme. Vamos a poner aquí. Sobrecarga de volumen cambia la geometría del ventrículo izquierdo. izquierdo. Hasta acá me siguen. Sí, doctor. Ya, un ratito. Entonces, esta sobrecarga de volumen me está causando alteración de la Remodelación. geometría del ventrículo. Ya, claro, esto es por remodelación, a ver, por remodelación. Y acá, ¿cómo está el ventrículo? Esférico.
Perfecto. Entonces, un ratito, un ratito. Entonces, esa sobrecarga de volumen hace que el ventrículo esté esférico. Bien, sigamos. Al cambiar su estructura o remodelarse, va a causar que el anillo se dilate, va a causar que las válvulas se tironeen, que los músculos papilares igual se cambien su estructura al ¿Qué dice estirarse. el texto acá? Este Tira- anillo dice estiramiento de las valvas. Entonces va a causar a que se estiren las valvas. Ya, perfecto. Un ratito. Ya tengo valvas estiradas. ¿Qué más? alteración en la anidación de los músculos papilares, Alteración de la, ya, alteración alineación, de la alineación. O sea, ya no van a estar en la misma dirección, ¿ves? exacto. Alteración de la alineación, no dice infarto, ¿no ves? Músculos papilares. Sigamos. ¿Qué más? Y todo ese conjunto de cambio de la estructura va a traer una insuficiencia mitral. Exacto. Todo esto va a llevar a una insuficiencia mitral. A ver. Entonces, esto lleva a esto y esto de acá lleva a esto. Entonces, causa-efecto. Bien. Entonces, vean ustedes que si hay una lesión del anillo mitral, una alteración de los músculos papilares, hay un trastorno de alineación o hay unas valvas que se están estirando por la esfericidad, esto me va a causar un problema de coaptación y consecuentemente insuficiencia mitral. Ahí. Listo. Entonces, ya está esto. ¿Qué más tengo acá? Ahora vamos a hablar un poquito de insuficiencia aórtica. Para el equivalente de magnitud de la regurgitación con incremento de predominio de los volúmenes de fin de diástole, estoy hablando de la aórtica, en un modelo típico de hipertrofia excéntrica que acorde al incremento del estrés de fin de diástole con un incremento de menor volumen de fin de sístole, se acompaña a un estrés de sístole habitualmente normal, el ventrículo izquierdo adquiere una forma más esférica tanto en diástole como en sístole, con las consecuencias alteraciones funcionales, dilatación del anillo, tironeamiento de las valvas. O sea, lo que está diciendo es que si yo empiezo una insuficiencia cardíaca por estenosis aórtica o por hipertensión arterial, sí, primero va a haber una hipertrofia concéntrica, después se va a descompensar el paciente y vamos a tener una hipertrofia excéntrica. Y decir excéntrico va a significar que el ventrículo izquierdo se vuelva esférico. Cambia, aquí falta esto. Se vuelve esférico y cuando ya está esférico, se estiran las valvas, se altera la alineación de los músculos papilares. Tenemos esto de acá y esto nos va a llevar a la insuficiencia mitral. Entonces, ¿qué dice en el capítulo de insuficiencia cardíaca? Las enfermedades empiezan con trastornos de presión, luego se generan sobrecargas de volumen y al final ya terminamos con una alteración valvular, en este caso, insuficiencia mitral. Ya, esto queda acá. Esto ya lo vimos. Esto ya vimos la esferización. Acá tengo la fisiopatología en sí. A ver, lo voy a dejar un ratito ahí.
A ver, lean mentalmente. Bueno, aquí tengo, esto lo saqué de Javier Lazo, un libro de fisiopato. Ah, no, esto lo saqué de Cardiología Base Fisiopatológica de las Cardiopatías. Muy bien. ¿Quién me traduce? Yo, doctor ¿Quién es Jonathan yo? Mendoza. Jonathan A Mendoza. ver, aparte de Jonathan, quiero otro participante, otro varón. Ya. Una participante mujer. ¿Ni una mujer? Sí. O el texto anterior. El texto, Mercedes Palma, no sé si lo voy a hacer bien, doctor. El texto anterior nos habla sobre que se produce la regurgitación mitral, cuando existe un cierre defectuoso de la válvula. Y también nos decía que al aumentar, hay un aumento de volumen, porque la aurícula no logra vaciarse de todo hacia el ventrículo, por lo Ujú, que está defectuoso las válvulas ujú. para cerrar, y esto se da en la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y para que esto suceda, toda patología que afecte tanto al anillo como a los músculos papilares y a los y a los y a los y a la cuerda valvular se va a reducir a insuficiencia mitral. Es lo que entendí, no sé si está bien. Mm, medio bien. ¿Otra persona? Doctor, Ya entendí, ¿Quién es? Ya entendí. eh, María José González. A ver, le escucho. En la anterior imagen habla sobre que en la insuficiencia mitral durante la sístole parte de la sangre regresa del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda por medio de la Aquí está. regurgitación. Del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y eso A la se llama aurícula izquierda, regurgitación. ¿Ya? sí, generando sobrecarga de volumen y presión auricular con dilatación. De la aurícula izquierda. Y en la Bien. sí, y en la diástole siguiente, el ventrículo izquierdo recibe el retorno pulmonar normal más el volumen regurgitado previo. Esto Y hace que haya esto produce una sobrecarga de volumen ventricular. y de la aurícula izquierda. Sí. ¿Ya? Siga. En total, al final de esto produce una sobrecarga de volumen y presión ventricular. ¿Ya?
Y Luego, esto puede compensarse con el tiempo con dilatación ventricular, disfunción sistólica e insuficiencia cardíaca. falta una cosita. Hasta acá bien. ¿Qué se llama usted? María José González. A ver, hasta acá anótese un punto, María José. Pero falta otra cosa más. Estoy completo. Jonathan, le escucho. Eh, ¿Quiere que explique todo lo que entendí, doctor? No, parta, ya tenemos una aurícula crecida por regurgitación. De Ah, ahí, ya. Al haber una aurícula crecida, crece porque tiene que aumentar la presión y al aumentar la presión va a producir un aumento de presión retrógrada que va a hacer ¿ya? que haya edema por el aumento de presiones. ¿A dónde va a haber edema? Va a haber edema pulmonar y si continúa la, el aumento de presiones puede haber edema periférico, Ya. pero principalmente es pulmonar. ¿Puede explicarme mejor lo del edema? Claro, lo que pasa es que cuando la presión de la aurícula empieza a aumentar, para que la aurícula se llene, tiene que aumentar la presión, ven- ven- la vena pulmonar. Sí, es vena pulmonar. La vena pulmonar tiene que aumentar su presión y cuando la vena pulmonar aumenta su presión, eh, aumenta la hipoperfusión venocapilar y como la presión hidrostática está más fuerte que la orto, orto, no me acuerdo el nombrecito, pero sale líquido a través de los alveolos y produce líquido dentro del pulmón, produciendo edema pulmonar. Ya. Yo lo he Provocar eso. entendido. ¿Eso es un flujo retrógrado, doctor? Sí. Doctor No, Mercedes Palma, un ratito. ¿Quién dijo flujo retrógrado? Yo, doctor José Vargas. A ver, José, a partir de ahí, refuerce lo que dijo su compañero. A ver, lo que ocurre aquí es que el ventrículo, al tener una sobrecarga de, de volumen, o sea, aumenta el volumen telediastólico, ¿ya? El ventrículo está sobrecargado y esto va a provocar que haya más presión y entonces en ese momento de tanta presión el ventrículo va a tener que expulsar esa sangre y ¿Ya? al haber tanta Acá. presión va a mandar un poco de esa sangre, ese flujo lo va a retroceder atrás y va a volver otra vez a los alveolos pulmonares y a los capilares pulmonares, y aquí es donde esta presión va a aumentar a la presión hidrostática capilar, y cuando esta presión hidrostática supera la presión oncótica capilar, ahí es donde se provoca la filtración de líquido y llega al Ya. intersticio y eso provoca un edema. ¿Cómo se llama usted? José Vargas, doctor. Ya, José. A ver, algo que creo que Palma quería hablar. no era eso, doctor, sobre la presión capilar pulmonar con congestión y es así que se da el edema pulmonar. Lo que explicó mi compañero. A ver, le voy a preguntar a los tres lo siguiente. Aquí tengo el siguiente dibujo. Ah, ya, acá voy a poner lo siguiente. Ya, ya. Acá la sobrecarga en la aurícula izquierda de volumen es por insuficiencia mitral. Hasta aquí estamos bien, ¿no ven? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor, sí, doctor. doctor. Ya, perfecto. Ahora miren esto. De acá, esta vena pulmonar va a hacer contacto con la arteria
pulmonar, que en realidad es vena, ¿no? Esto es en realidad, a ver, esto es vena, pero en realidad es arteria. Y esto termina, esta vena pulmonar, que es en realidad la arteria, ¿no? En el ventrículo derecho, y esta es la aurícula derecha. Entonces, ¿qué es lo que estamos aclarando? Que la causa de la dilatación de la aurícula izquierda es la insuficiencia mitral, de eso no hay duda. Esto causa que la presión dentro de la aurícula aumente. Y si yo tengo aquí una presión de la aurícula izquierda aumentada, esta presión de acá, que su valor normal era 7, se va a ver incrementada la presión capilar pulmonar. Si esta presión capilar pulmonar va entre 10 y 20, está haciendo de que salga líquido al espacio estoy en el pulmón yo ahorita, al espacio intersticial. Y esta salida del líquido al espacio intersticial hace que el alveolo y alveolo estén con líquido. Pero en otra oportunidad, si la presión venocapilar va aumentando acá, entonces si esta presión venocapilar ahora es mayor a 28, este alveolo de acá se llena de agua. Y esto es lo que se conoce con el nombre de edema pulmonar. Pero no empiecen, o sea, no empiecen el texto diciendo ventrículo. El texto tienen que pensar diciendo insuficiencia mitral con sobrecarga de volumen que estira la aurícula. Hay un aumento también de presión y aquí vamos a poner presión, aumento de las presiones retrógradas. Entonces, estas presiones en la aurícula izquierda generan aumento de las presiones retrógradas. De 18 a 28, vemos acá solo líquido. Pero cuando estas presiones retrógradas, cuando esta presión capilar es superior a 28, ya hablamos de salida de líquido e ingreso al alveolo. Entonces estamos hablando de edema agudo de pulmón. ¿Estamos? Entonces, corrijan su texto. Entonces aquí vamos a poner, la pregunta es, entonces, esto sería así. Esto viene así. Ya. Entonces, la pregunta puntual. ¿Cómo la insuficiencia mitral causa aumento de las presiones retrógradas y venopulmonar? Ya. Ese sería el título. Bien.
Hasta acá ya hemos descifrado esto. ¿Qué es esto? En la insuficiencia mitral la habitación. Esto es lo que acabamos de decir. Esto es lo mismo. Y acá. Esto es lo mismo. Acá hay una diferencia. Insuficiencia mitral aguda, insuficiencia mitral crónica. Cuando la insuficiencia mitral crónica es de largos años, la aurícula izquierda eh, eh, aurícula izquierda dilatada, pero miren esto, con menor grado de presión intraauricular. Estoy hablando de la insuficiencia mitral crónica. En la insuficiencia mitral aguda, ejemplo, se infarta al paciente, se rompe el músculo papilar, hay un problema de coaptación y de aposición, genera una sobrecarga aguda de la aurícula izquierda. Esta situación es en las agudas donde rápidamente se ve el edema pulmonar. Pero no he dicho que en las crónicas no puede haber, pero se ve más en las agudas. Entonces, esta es una de las preguntas que siempre hago en el examen. ¿Cuál es la diferencia entre una insuficiencia mitral aguda y crónica respecto a la tolerancia de presiones? Y justifique por qué en la aguda se produce el edema agudo de pulmón. Siempre sale esa. ¿Podría repetir de ¿Qué? nuevo la pregunta, doctor? Sí, puedo repetirla. Hacer así. ¿Por qué en la insuficiencia mitral aguda hay edema pulmonar? ¿Y por qué en la crónica no hay? Ya. Y aquí está la respuesta. O sea, ¿por qué aquí no hay tanto edema agudo de pulmón? ¿Y por qué aquí sí? ¿Cuál es la diferencia? Por la presión. Por- En la porque la crónica no insuficiencia aumenta, no mitral aumenta la crónica presión, no hay presión. está Exacto. dilatada. El varón. Continúe. Doctora, yo comenté que la diferencia era porque cuando ya la aurícula está dilatada, con el tiempo, al estar ya dilatada, no va a aumentar, no va a haber, va a haber un aumento de presión, pero no va a haber un gran aumento de presión, a diferencia de la aguda, que en la aguda es más brusca, y por eso hay tanta. Eso. Aquí está la respuesta. ¿Qué dice acá? De forma súbita, dice el libro. Exacto. No se adapta porque es súbito. ¿Quién fue el varón que habló? Yo, doctor José Vargas. ¿Y la señorita? La alumna. Nicole, doctor. Bueno, las dos se anotan. Los dos se anotan. Está claro, ¿no ven? Ya. ¿Y qué pasa aquí? Con el tiempo, el volumen de fin de diástole va aumentando en el ventrículo izquierdo y se está generando una sobrecarga de presión dentro del ventrículo izquierdo. Eso es con el tiempo. ¿Está? Dice que el 50% del volumen de respiratorio es inyectado a la aurícula. Miren eso. En el ventrículo izquierdo,
En el ventrículo izquierdo que pueden de... ¿Dónde está? La crónica, las medidas del ventrículo, ¿cómo es? A medida que el ventrículo se adapta a la carga hemodinámicamente crónica, se produce un aumento progresivo del volumen de fin de diástole en el ventrículo izquierdo. Eso ya lo comentamos. Y aquí tengo los síntomas. ¿Cuándo va a haber disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna? Cuando vayan, este aumento de presión y de volumen repercute sobre el sistema veno-capilar. Y ya dijimos que el soplo es en fase sistólica. Ya, entonces aquí tengo prolapso de la válvula mitral, corte correspondiente, la proyección revela el aspecto mixematoso prolongado de la válvula mitral. Esto era, ¿no? Con prolapso de la valva posterior, fundamentalmente, hacia el interior de la aurícula izquierda. Esto de acá, una pregunta. Esto me gustó para que aprendamos IC. Esto va a ser para aprender IC. Estoy en la diapo 36. Vamos a manejar IC. A ver, esto quiero que relacione. ¿Qué dice acá? Miocardiopatía dilatada se relaciona con sobrecarga de volumen en la insuficiencia mitral y en la insuficiencia aórtica. Entonces, aquí al final vamos a tener sobrecarga de volumen. Entonces, acá vamos a continuar la clase y vamos a poner ya. Entonces, esto genera una sobrecarga de volumen. Aquí también en las agudas puede haber sobrecarga de volumen, pero donde es mejor tolerado es en las crónicas. Y si yo digo sobrecarga de volumen, ¿de qué estoy hablando? Dijo sobrecarga de volumen, doctor. Sí, Quiere decir Hipertrofia, que el ventrículo tiene más sangre de la que debería. hipertrofia excéntrica, ya. Miren esto. Sobrecarga de volumen. Flujo defectuoso, No, pérdida de contractibilidad del corazón, pérdida de fuerza, Insuficiencia mitral. no. ¿La precarga? Exacto, jóvenes.
Entonces, cuando yo estoy diciendo otro texto que tiene que estar en la cabecita de ustedes, todo lo que sea sobrecarga de volumen aumentado al final de la diástole se tiene que relacionar con precarga aumentada. O sea, en la medida que esta sobrecarga de volumen va aumentando, mi precarga aumenta. Entonces, ¿por qué les hago este comentario? Porque acá abajito, acá, ya, entonces les decía, acá creo que es, acá. Entonces, esto es lo mismo que para IC. Dice acá cuáles son, dice aumento de la precarga con disminución del volumen sistólico. Varios mecanismos compensatorios neurohormonales son importantes, se activan en la insuficiencia cardíaca en respuesta a la disminución del gasto cardíaco. Tres de los más importantes implican sistema adrenérgico, sistema angiotensina-aldosterona y el incremento en la producción de la hormona antidiurética. Parte de estos mecanismos sirven para aumentar la resistencia vascular y la sistémica respectivamente. A ver, veamos. Aquí que tengo disminución del volumen, pero disminución del vaciamiento ventricular, pero tengo más volumen en el ventrículo izquierdo acá. Si hay una disminución en el vaciamiento ventricular, yo tengo más volumen en el ventrículo. Este hace que el ventrículo izquierdo se estire y eso está generando la ley de Frank-Starling. Este aumento del volumen de fin de diástole ventricular, esta hipertrofia que está habiendo, nos va a generar un aumento de la presión de la aurícula. Acá. Acá. Entonces, esto sería así. Disminución del gasto cardíaco. Es decir, va a llegar un momento que la insuficiencia mitral por daño estructural del corazón va a entrar en una franca insuficiencia cardíaca. Y acá, como hay sobrecarga de volumen, esta sobrecarga de volumen y la hipoperfusión está causando menos volumen, menos liberación de renina, angiotensina, aldosterona, no, menos volumen, menos gasto cardíaco, menos sangre en el riñón izquierdo y consecuentemente activación del sistema renina-angiotensina. Eso va a dar vasoconstricción arteriolar y va a compensar la presión arterial, pero va a continuar habiendo un bajo volumen sistólico. ¿Qué más tenemos? Una liberación de adrenalina. Es decir, vamos a tener un aumento del simpático. Este aumento del simpático me va a hacer que haya taquicardia. ¿Cuál es la finalidad? Aumentar el gasto cardíaco. Y aquí dice aumento de la contractilidad. Esto ya es farmacológico. Vamos a darle digoxina para favorecer y aumentar la contractilidad. Doctor, al administrar una digoxina, ¿no estaríamos reduciendo más la presión? ¿Por qué dice eso? Porque la digoxina generalmente se utiliza para bajar la taquicardia, ¿no? Cuando el funcionamiento del corazón está en exceso. Ya.
En realidad la digoxina se emplea para mejorar la propiedad inotrópica, es decir, que el corazoncito lata con más fuerza. Pero aquí estamos partiendo de que en la insuficiencia mitral crónica va a haber una sobrecarga de volumen, va a haber un aumento de la precarga. Y esto es lo que va a activar, digamos, es decir, a ver, disminución del volumen sistólico, aumento de la precarga, pero al final el riñón no recibe la sangre adecuada. Eso activa al sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a producir vasoconstricción periférica y mala oxigenación. Entonces, pero también hay que recordar, aprovechando que estamos viendo este tema, que ya es una insuficiencia cardíaca y que si hay disminución de la perfusión renal porque hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo, se va a activar también el simpático. Y este simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el grado de contracción, va a causar vasoconstricción al igual, miren, que el sistema renina-angiotensina. Eso sería. Entonces, todo esto, si ven, ya, esto está así, está así, ahí. Listo, jóvenes. Esto sería lo concerniente a insuficiencia mitral. ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿alguna duda? Ninguno, doctor. No, todo claro, muchas gracias. Doctor, ¿este Ya, temita bueno, entra para el examen de mañana? temita, miércoles. Y yo pensando que era lo máximo esto. Se vio corto, doctor. Lo que pasa es que están atentos y han participado. Les voy a hacer un regalo. Hasta aquí el examen. ¿Listo? Bravo. Ya, doctor. Gracias, doctor. Entonces, hasta aquí va a ser el examen para mañana. Bien, se está aplaudiendo Lucas. Qué bien. Excelente. Listo, jóvenes. Mañana a las 8 es el examen. No sé si voy a hacer 20 o 40 preguntas. No lo sé. Tal vez sean 40. Disculpe, doctor, en las preguntas que va a hacer el examen, ¿van a venir casos clínicos? Puede ser, puede ser. Lo que sí quiero aclararle al grupo, a ver, esto lo voy a aclarar hoy día porque ya mañana no me va a dar tiempo. Hay preguntas, van a hacer, la pregunta dice, ¿no? Puede tener de respuesta un inciso. Puede ser A, o puede ser B, o puede ser C. ¿Alguien entendió lo que dije? Una pregunta. Tiene tres De incisos, que A, la B y C. pregunta solo tiene una respuesta. Exacto. Es una pregunta con tres incisos. A, B, C. No, escuche bien, Audrey. Escuche bien. En la insuficiencia cardíaca, el paciente tiene, eh, inciso A, mecanismo de compensación, miocardiopatía hipertrófica, concéntrica y excéntrica. Inciso B, el paciente tiene, o la fisiopatología tiene, solamente
mm, ¿qué se llama esto? Precarga, precarga aumentada. Inciso C. En la insuficiencia cardíaca solo hay poscarga aumentada. ¿Cuáles son las falsas? Disculpe, ver, doctor, doctor, no le entendí. doctor, Entonces, porque, la falsa El sería inciso la precarga o y la sea, poscarga, cardíaca, porque la en la poscarga insuficiencia cardíaca, la insuficiencia creo que es cardíaca falso. existe la precarga y la poscarga, doctor. Hacer nomás la está respuesta buscando Correcto, correcta. correcto. la Y por eso les puse dilatación. solamente. Entonces, ¿B es verdadero? ¿Cuál era la B? Bueno, puede No. ser cualquier sobrecarga. O sea, le estoy diciendo, a ver, espérenme. Vamos a hacer así. Vamos a hacer un ejercicio bien práctico. Dame un minutito. Solo un minutito. Doctor, haga uno con ejemplo de insuficiencia mitral, ya que acabamos de ver ese tema y está más fresco el conocimiento. Ya. Les voy a mandar lo siguiente. Dame un segundo. Un segundo. Aquí. Vamos a hacer la pregunta así. Vamos a hacerla así. Quiero que mañana no haya dudas en cómo responder. Entonces, vamos a hacerla así. Respecto a la insuficiencia mitral, indique qué relación existe entre coaptación de la válvula mitral como explicación de la fisiopatología de la insuficiencia mitral. ¿Nos va a dar opciones, doctor? En un ratito, ahorita les voy a dar el ejemplo. Ahorita les voy a dar la opción. Tenemos un ratito. Un ratito, por favor. En la insuficiencia mitral, ¿por qué hay sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda? A ver. En la insuficiencia mitral, ¿qué es lo que predomina en la compensación? Sobrecarga, miocardiopatía dilatada. Un ratito. En la insuficiencia mitral, vamos a poner así. ¿Por qué se produce el aumento de sobrecarga de la aurícula izquierda?
Esperemos un ratito. Esperemos un ratito, estoy elaborando. Ya, ahora sí. Aquí les voy a poner una pregunta. Váyanse a la... ¿Dónde está? A Telegram. Acá. Miren ahí. Dice, ¿qué relación existe entre la coaptación de la válvula mitral y la fisiopatología de la insuficiencia mitral? Respuesta B. La coaptación deficiente genera aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo durante la diástole. ¿Falso o verdadero? Falso, doctor. Claro, está Porque diciendo es poscarga, o sea, estoy hablando de poscarga. Ajá. presión. Exacto. B es falso. C. La pérdida de la coaptación produce estenosis mitral. ¿Falso o verdadero? Falso, No hay doctor. Falso, falso. Falso. Exacto. Entonces, la respuesta es A. La A. Nada más. Pero podría ser B y podría ser C. En este caso, solamente es A. Una respuesta. Entonces, ahorita les voy a dar otro ejemplo. Entonces, van a haber respuestas que tengan, preguntas, mejor dicho, que tengan una sola respuesta. Pero van a haber preguntas como esta de acá. Como esta de acá. ¿Dónde está? Ahí. Dice, ¿por qué se produce el aumento de la sobrecarga de la aurícula izquierda en la insuficiencia mitral? Voy a analizar el B. Hay sobrecarga de volumen en la mitral, en la aurícula izquierda. Eso es lo normal, ¿no? Pero ¿por qué se produce? Por disminución del vaciamiento auricular durante la sístole. No, doctor. Esa es la falsa. Eh, exacto. Pero la A, correcto. Ahora escuchen la A. Por el reflujo sistólico, ¿dónde está? Por el reflujo sistólico crónico desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que durante la sístole hay reflujo y la aurícula se llena de sangre, porque hay una insuficiencia. Y la C, porque el volumen regurgitante se suma al retorno venoso pulmonar. También hemos dicho de que la aurícula crece porque hay dos volúmenes, uno del llenado y otro del reflujo. Entonces aquí la respuesta es A y C. Bien. Y va a haber otra pregunta que puede ser la respuesta A, B y C. ¿Me sigue? Sí, doctor. Sí, doctor. Puede Sí, ser ahorita les voy a toda dar un ejemplo. una. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Esperen, vamos a hacer con ejemplo. Mañana no voy a explicar esto. Vamos a poner así.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles somos? Vamos a poner aquí. ¿Cuáles son las diferencias principales desde el punto de vista fisiopatológico entre una insuficiencia mitral aguda y una crónica? Espérenme un segundito. ¿Puede repetir, por favor? Ahorita, les voy a poner. Ahora sí, aquí está. Con este ejemplo va a quedar claro. Ahora miren. Listo. ¿Cuáles las diferencias principales desde el punto de vista fisiopatológico entre la insuficiencia mitral aguda y crónica? Inciso A. En la insuficiencia mitral aguda, la aurícula izquierda no tiene tiempo de adaptarse. Lo que genera, miren, ¿qué dice ahí? Aumento brusco de la presión auricular y edema pulmonar. ¿Dijimos eso o no dijimos? ¿Falso o Sí, verdadero? doctor. Sí, doctor. Verdadero. Verdadero, ¿no ven? Pero sí, lo Inciso B. hablamos. Lo hablamos. En la insuficiencia mitral crónica, las aurículas izquierdas se dilatan progresivamente, permitiendo acomodarse el volumen regurgitante con menos aumento inicial de presión. Dijimos que eso era verdadero. El B es verdadero. C. En la insuficiencia mitral crónica se desarrollan mecanismos compensadores como dilatación auricular y ventricular izquierda, a diferencia de la forma aguda. En la aguda no hay tiempo para que se desarrollen los mecanismos de compensación. En la crónica sí. Entonces, aquí tengo una respuesta, una pregunta con tres respuestas verdaderas. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Y arriba tengo una pregunta con dos respuestas. Ahí C. Y abajo, arriba, la primera, una pregunta con una sola respuesta verdadera. Entonces, cuando las preguntas tengan dos respuestas, ya sea A o ya sea B, en la plantilla va a decir si la respuesta es A y C, encierre con la letra E. Ahí la plantilla dice letra E. Si la respuesta verdadera es inciso A, inciso B, inciso C, encierre con la letra D. Y si solo tiene una respuesta que podría ser una A, podría ser una B, una C, eso ya se encierra con la letra que corresponde. Entonces, ese es el examen. Ok, doctor. Ahora, para que estén tranquilos, escuchen, para que estén tranquilos. De cada 5 preguntas, van a haber 3 preguntas que solo van a tener una respuesta. Una cuarta pregunta que va a tener B y C, perdón, A y C. Y una pregunta que va a tener A, B, C. Así va a ser porcentualmente. O sea, la mayor parte del examen van a ser con una pregunta. Un 20% aproximadamente va a ser del examen con 2 respuestas. Y otro 20% con 3 respuestas. ¿Ya? Entonces, les he explicado hoy día con mucha calma para que ese concepto quede